Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Para aquellos que aún no me conocen, soy Kerem, y este es mi espacio donde compartimos historias, experiencias y un montón de reflexiones sobre la vida. Y hoy, chicos, tengo una historia que contarles que, bueno, solo de recordarla se me pone la piel de gallina. Es una historia de, ya lo habrán deducido por el título, Kerem sorpresa emocionante, intenté reconquistar a mi amor perdido. Sí, así es. Hoy me voy a abrir con ustedes y les voy a hablar de cómo intenté recuperar a alguien que fue, y sigue siendo, muy especial en mi vida. Un amor del pasado, de esos que te marcan a fuego, de esos que te hacen preguntarte y sí. La verdad fue una experiencia intensa, un torbellino de emociones a flor de piel, y con un final, bueno, ya lo irán descubriendo. Pero antes de sumergirnos en este mar de sentimientos, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí y les gusta el tipo de contenido que comparto, no duden en suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis nuevos vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba algo. Y como siempre, si al final del vídeo sienten que les he conectado, que les ha gustado lo que han escuchado, déjenme su like. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a conectar con ustedes. Ahora sí, vamos con la historia. Todo comenzó hace unos meses, cuando me di cuenta de que no podía dejar de pensar en ella. En mi ex, en la persona que en su día, me hizo sentir de la manera más increíble que se puede sentir. En ese momento me invadió una sensación de vacío, de nostalgia, de un profundo anhelo. La verdad, la extrañaba muchísimo. Y no era solo extrañar la relación que tuvimos, sino extrañar a la persona en sí misma, su forma de ser, su risa contagiosa que iluminaba cualquier espacio, su manera única y especial de ver el mundo. Para ser honesto, el final de nuestra relación fue doloroso. Como suele pasar, hubo errores, malentendidos que se acumularon como nubes oscuras, quizás un poco de orgullo de ambos lados que nos impidió comunicarnos de manera efectiva. Y como el destino a veces lo decide, la vida nos separó. Cada uno tomó su propio camino, intentando rehacer su vida, curar las heridas y encontrar la felicidad por separado. Pero la vida, esa maestra impredecible, a veces tiene planes que desafían nuestros propios diseños, que contradicen nuestras expectativas. La ruptura me dejó con una profunda sensación de pérdida. Sentía que había perdido una parte de mí, una parte que estaba entrelazada con ella, con sus sueños, con sus miedos, con sus anhelos. Intenté llenar ese vacío con otras cosas, con trabajo, con amigos, con nuevas experiencias, pero nada parecía llenar el hueco que había dejado su ausencia. Era como si me faltara una pieza fundamental en el rompecabezas de mi vida. Un día, mientras navegaba por mis redes sociales, como cualquier persona común, me topé con algo que hizo que mi corazón diera un vuelco. Una foto, un comentario, una señal. Una de esas señales que el universo parece enviarte cuando menos te lo esperas, esas que te obligan a prestar atención, a cuestionarte tus decisiones y a replantearte tus prioridades. Y en ese preciso instante lo supe. Tenía que hacer algo. No podía quedarme de brazos cruzados, lamentándome por lo que pudo haber sido, por lo que no fue. No podía resignarme a vivir con la incertidumbre de saber si podría haber algo más entre nosotros. Tenía que intentarlo. Tenía que jugármela, con todas las cartas sobre la mesa, sin importar el resultado. Y ahí, en ese momento, en ese instante de epifanía, empezó a gestarse el plan. Reconozco que no fue un plan perfecto, ni mucho menos. No hubo sesiones de brainstorming ni un equipo de asesores estratégicos. Fue un plan improvisado, nacido del corazón, alimentado por la esperanza y la convicción de que el tiempo, la distancia y las experiencias vividas, podrían haber cambiado las cosas, podrían haber allanado el camino para un nuevo comienzo. Decidí que la mejor forma de impactarla, de mostrarle lo mucho que me importaba, de demostrarle que a pesar del tiempo y la distancia, seguía pensando en ella y valorándola, era con una sorpresa. Algo que la dejara sin aliento, algo que le recordara lo mucho que la conocía, lo que la hacía sonreír, lo que nos unía, lo que hacía que nuestra conexión fuera tan especial y única. Algo que rompiera la barrera del tiempo y le mostrara la sinceridad de mis sentimientos. Empecé a sumergirme en el océano de recuerdos, a rebuscar en lo más profundo de mi memoria. Me concentré en cada detalle, en cada matiz, en cada momento compartido. ¿Qué le gustaba? ¿Qué le hacía ilusión? ¿Qué era lo que más valoraba en la vida? ¿Cuáles eran sus sueños, sus miedos, sus anhelos?
¿Qué cosas la hacían reír a carcajadas? ¿Qué detalles la hacían sentir especial? Y después de mucho pensar, de darle vueltas a la cabeza duran de días y noches de conectar con mi lado más romántico, se me ocurrió una idea. Una idea que implicaba a sus amigos, a sus lugares favoritos, a aquellos rincones que habían sido testigos mudos de nuestra historia de amor. Una idea que por supuesto también involucraba un elemento muy especial, un símbolo, un objeto que siempre habíamos asociado a nuestra relación, algo que nos recordaba nuestros mejores momentos y que encapsulaba la esencia de nuestro amor. No les voy a revelar cuál fue ese elemento, quiero que lo descubran conmigo a medida que avanza el vídeo. Pero les aseguro que tiene un significado muy profundo y personal para ambos. La fase de preparación fue frenética. Contacté a sus amigos, a aquellos que sabían de nuestra historia, a los que habían sido testigos de nuestros momentos de felicidad, pero también de nuestras dificultades. Y para mi sorpresa, fueron súper colaboradores. Les conté mi plan, mis intenciones, y se entusiasmaron muchísimo. Su apoyo y entusiasmo me dieron un impulso de energía que me ayudó a seguir adelante. Conseguí que me ayudaran a coordinar todo, a hacer que la sorpresa fuera perfecta, a que cada detalle estuviera en su lugar. Fue increíble sentir el apoyo incondicional de sus amigos. Fue como si ellos también quisieran que la historia tuviera un final feliz, como si estuvieran apostando por nuestra reconciliación. Y no les voy a mentir, el miedo y la ansiedad me acompañaron durante todo el proceso. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, estaba plagada de incertidumbre y de dudas. La idea de fracasar, de ser rechazado, me aterrorizaba. Era como estar en la cima de una montaña rusa, a punto de caer en picado. Me pasaba las noches en vela, pensando en cada detalle. ¿Funcionaría? ¿Le gustaría la sorpresa? ¿Se sentiría conmovida? ¿O rechazaría mi intento de acercamiento? El temor al rechazo era inmenso, una sombra constante que me acechaba, pero la necesidad de intentarlo era aún mayor. La idea de no haberlo intentado, de vivir con la duda de saber qué podría haber pasado, era mucho más aterradora que el posible rechazo. Así que a pesar de todos mis miedos, seguí adelante. Con la inestimable ayuda de sus amigos, preparamos una ruta por sus lugares favoritos. Lugares que tenían un significado especial para nosotros, lugares donde habíamos vivido momentos inolvidables, donde habíamos compartido risas, lágrimas, sueños y confidencias. Cada lugar era un pedazo de nuestra historia, un recuerdo tangible de nuestro amor. En cada parada de esa ruta habría una sorpresa, un detalle cuidadosamente pensado para que le recordara nuestra historia, para que despertara en ella emociones y sentimientos que creía haber olvidado, para que le hiciera reflexionar sobre lo que habíamos tenido y lo que podríamos volver a tener. El día llegó. El día de la sorpresa. Estaba más nervioso que nunca. La adrenalina corría por mis venas a 1000 por hora, y sentía que mi corazón iba a salirse del pecho. Literalmente temblaba. La incertidumbre, la expectación, la emoción, todo se mezclaba en un cóctel explosivo que me mantenía al borde del abismo. La combinación de nervios y esperanza era una sensación indescriptible. El primer lugar de la ruta, bueno, no les voy a spoilear todo el vídeo, ya lo irán descubriendo poco a poco. Pero imaginen un lugar muy especial para ella, un lugar que evocaba recuerdos felices y entrañables, decorado con algo que sabía que le encantaría. Un detalle que representaba nuestra conexión, que simbolizaba nuestro amor. La reacción de ella al llegar al primer lugar fue épica. Ver su rostro, su sorpresa, la emoción que se reflejaba en sus ojos, fue un momento que atesoraré para siempre. Pero eso era solo el comienzo de la aventura. En el segundo lugar, una de sus mejores amigas, cómplice de todo, la esperaba con otra sorpresa. Un detalle que le recordaba un momento especial que habíamos compartido, una anécdota que solo nosotros conocíamos, un gesto que simbolizaba nuestro cariño. Y así, lugar tras lugar, la sorpresa se iba revelando. Cada detalle, cada gesto, cada palabra, estaba cuidadosamente pensado, meticulosamente planeado para demostrarle mi amor, mi arrepentimiento por lo ocurrido y mi deseo de volver a empezar. La verdad, no fue fácil. Hubo momentos de incertidumbre, de dudas, de volver a replantearme todo. Momentos en los que la ansiedad me paralizaba y la tentación de rendirme era abrumadora. Hubo momentos en los que casi me rindo, en los que me pregunté si realmente valía la pena todo ese esfuerzo, toda esa exposición emocional. Pero la esperanza, ese faro que guía en la oscuridad, me mantenía firme.
Sabía que tenía que seguir adelante, que no podía defraudarla ni defraudarme a mí mismo. Sabía que sin importar el resultado, lo importante era haberlo intentado, haberle demostrado lo que sentía. Y finalmente, después de un recorrido lleno de emociones, de recuerdos y de sorpresas, llegamos al último lugar. El lugar donde yo la esperaría. El lugar donde él le diría todo lo que sentía, donde le explicaría por qué había organizado todo, porque estaba ahí, intentando reconquistarla. La espera en ese último lugar fue una tortura. Cada segundo parecía una eternidad. Los nervios me consumían, me paralizaban. El corazón me latía a 1000 por hora, como un tambor incesante. El sudor frío me recorría la espalda. La incertidumbre me carcomía por dentro. La ansiedad me hacía dar vueltas sin cesar. Imaginé 1000 escenarios posibles, desde el más romántico hasta el más doloroso. Estaba entre la esperanza y el temor, entre la ilusión y el pánico. Cuando finalmente la vi llegar, bueno, esa imagen se quedó grabada en mi memoria para siempre. Verla, después de tanto tiempo, después de todo el esfuerzo y la espera, fue como un sueño hecho realidad. Su silueta recortada contra el sol poniente, su caminar, su expresión, todo me pareció perfecto. Su presencia llenó el espacio, inundó mi corazón y me dejó sin aliento. La mezcla de emociones que sentí en ese momento fue abrumadora: alegría, esperanza, nerviosismo, amor, todo en un torbellino que me hizo olvidar el mundo entero. ¿Y qué pasó? ¿Funcionó mi plan? ¿Logré reconquistarla? Bueno, esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta que todos se hacen al escuchar esta historia. Y la respuesta es agridulce. Es una respuesta que, a pesar del paso del tiempo, todavía me produce un nudo en la garganta. La verdad, el final no fue exactamente como lo había imaginado, como lo había soñado. No fue el final de cuento de hadas que esperaba. Ella se emocionó, se sorprendió, se sintió querida. Me escuchó con atención, con respeto, con cariño. Me permitió expresarle mis sentimientos, me dio la oportunidad de explicarle por qué había hecho todo eso. Pero, no fue suficiente. Me explicó con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, que aunque le había conmovido mucho mi gesto, las cosas habían cambiado. Que ella había cambiado. Que a pesar de todo el cariño que sentía por mí, el pasado no se podía borrar, no se podía revivir. Me dijo que aunque había valorado mucho mi esfuerzo, aunque reconocía que la había hecho sentir cosas maravillosas, no podía volver a empezar. Que nuestras vidas habían tomado caminos diferentes, que las circunstancias habían cambiado, que las personas cambian y que a veces, por mucho que queramos, el destino tiene otros planes para nosotros. Me dijo que me quería, que me guardaba un cariño especial, pero que no podía darle una segunda oportunidad a nuestra relación. Fue un momento duro, muy duro. La decepción, el dolor, la tristeza, todo se apoderó de mí. Me dolió mucho escuchar esas palabras, pero también entendí. Comprendí con el corazón encogido que el tiempo, la distancia y las experiencias vividas habían hecho mella en nuestra relación, que la vida nos había llevado por caminos diferentes y que, a pesar del amor, a veces las cosas no funcionan. Comprendí que por mucho que deseáramos un final feliz, a veces las historias de amor no terminan como esperamos. A pesar del resultado, y aunque en ese momento me sentí destrozado, hoy en día, con la perspectiva que da el tiempo, no me arrepiento de haberlo intentado. No me arrepiento de haberle demostrado lo que sentía, de haberle dado la oportunidad de saber lo que pensaba y sentía por ella. Porque al final, lo importante es no quedarse con la duda de ¿qué hubiera pasado si? Lo importante es haberlo intentado, haber arriesgado, haber dado todo de mí mismo. Y aunque el final no fue el que esperaba, puedo decir que aprendí mucho de esta experiencia. Aprendí a valorar lo que tengo, a no dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Aprendí a ser valiente, a arriesgarme, a no tener miedo a expresar mis sentimientos, a decir te quiero, y a demostrarlo con hechos, no solo con palabras. Aprendí a vivir el presente, a disfrutar cada momento, a valorar cada instante con las personas que quiero. Aprendí que el amor, a veces, es como una flor que necesita cuidados constantes, necesita ser regada con cariño, con atención, con respeto. Y que si no la riegas, si no le prestas la atención que merece, se marchita. Y aunque te duela, hay que aceptar que las cosas cambian, que las personas evolucionan y que a veces el amor, por mucho que queramos, no es suficiente. Aprendí que el amor no siempre es para siempre, que no siempre termina con un vivieron felices para siempre, pero que eso no le resta valor.
Cada historia de amor con sus alegrías y sus tristezas, con sus éxitos y sus fracasos, nos enseña algo, nos hace crecer, nos convierte en mejores personas. Esta historia es real, y fue una lección muy importante en mi vida. Una lección que me ha ayudado a crecer, a madurar, a entender mejor el amor y las relaciones humanas. Y ahora compartirla con ustedes me hace sentir mejor, porque siento que, de alguna manera, la experiencia no fue en vano. Siento que al compartir mi historia, puedo ayudar a otros, puedo inspirar a otros a no tener miedo a luchar por él. O que sienten a no quedarse con la duda de que podría haber pasado. Así que, resumiendo un poco, en este vídeo les conté cómo intenté reconquistar a mi amor perdido con una sorpresa. Preparamos una ruta por sus lugares favoritos, con pequeños detalles en cada parada, con el objetivo de revivir recuerdos y emociones. El final, aunque no fue el que esperaba, me dejó una valiosa lección sobre el amor, el arrepentimiento, la perseverancia y la importancia de no quedarse con la duda. Me enseñó a valorar el presente, a ser valiente y a expresar mis sentimientos. Espero que esta historia les haya gustado, que les haya emocionado y que les haya hecho reflexionar. A veces las historias de amor no tienen el final que esperamos, pero eso no significa que no valgan la pena, que no sean importantes. Cada historia de amor, sin importar su desenlace, nos deja una huella, una cicatriz, una lección que nos ayuda a crecer y a ser mejores personas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Me encanta saber que están ahí, escuchando mis historias y compartiendo sus experiencias. Saber que mis experiencias pueden conectar con las suyas me llena de alegría. Si les gustó la historia, no olviden dejar su like, eso me ayuda mucho a seguir creando contenido, a seguir compartiendo mis experiencias y a conectar con ustedes. Y por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué les pareció mi historia? ¿Alguna vez intentaron reconquistar a alguien? ¿Cómo les fue? ¿Qué aprendieron de esa experiencia? Me encantaría leer sus opiniones y sus experiencias. Y por último, pero no menos importante, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con quien crean que le pueda gustar, con quien necesite escuchar una historia que le ayude a reflexionar sobre el amor, la pérdida y la resiliencia. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad, a compartir historias, a conectar con más personas. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la vida es una aventura, llena de altibajos, de alegrías y tristezas, pero siempre vale la pena vivirla al máximo.